reconocer ciertas carencias de conocimiento que hayan quedado en la clase anterior, ¿no? Entonces vamos a empezar. Ustedes están justamente prestos a poder intervenir en cualquier momento cuando yo pida hasta cierto punto participaciones, estamos para equivocarnos, ¿no? Para poder corregirnos aquí en clase, de ser propicio, ¿no? Y de repente consultar algo adicional, o sea, no se queden con solamente lo que yo pueda comentarles. Si ustedes tienen algún ejemplo en particular, también lo pueden brindar de esta manera. Enriquecemos más el conocimiento y yo también aprendo de parte de ustedes, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Bien, para esto nosotros ya nos encontramos en este módulo donde vamos a ver netamente física, ¿no? Entonces tenemos que tener claro qué significa la física o qué tenemos entendido por física. Entonces la palabra física proviene del griego físico, que significa del físico, el físico o el mundo exterior, ¿no? La física finalmente va a ser una ciencia que va a estudiar las propiedades generales de la materia, ¿no? Los fenómenos físicos como la electricidad, la velocidad, la fuerza, la gravedad, el magnetismo, etc. La física es una ciencia exacta por sus métodos objetivos de experimentaciones y porque se vale prácticamente de un lenguaje matemático. Entonces, muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo acá interviene la matemática? ¿Cómo? Claro, exacto. Básicamente vamos a trabajar como si fuera una matemática, pero estudiando justamente los fenómenos que se dan respecto a distintas variables, ¿no? Es así, de esa manera. Es por eso que también intervienen aquí el tema de los ángulos, de la tangente, el seno, el coseno, el teorema de Pitágoras, también entra por acá temas de geometría, vamos a ver partes como álgebra, porque vamos a encontrar muchas variables, ¿no? Entonces, de esa manera se involucra bastante justamente ambas ciencias. Y ahora, estas ciencias son total y absolutamente exactas, ¿no? No hay nada de que no ambiguamente se puede quedar así o tiene justamente dos resultados, no, es solo uno, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver exactamente o específicamente el movimiento parabólico. El movimiento parabólico es hasta cierto punto un tema no tan complejo, ¿no? Hasta relativamente sencillo, ¿no? Que va a tener sus variables pues específicas, ¿no? Sus formulaciones también específicas, de acuerdo a lo que nosotros vayamos trabajando, ¿no? Entonces vamos a tener ciertas características que le va a dar justamente ser parabólico, ¿no? Y vamos a tener que la velocidad vertical, en este caso la característica número 1, la velocidad vertical, o sea, la velocidad en Y, ¿no? Porque ahí tenemos dos ejes, tenemos el eje X, que es vertical, y el eje Y, que es vertical, y el eje X, que es el horizontal, ¿no? Entonces vamos a tener que el eje Y es variable. Mientras que la velocidad horizontal, o sea, en el eje X, permanece constante, ¿no? Entonces, ¿por qué es variable? Porque va a ir aumentando el móvil, ¿respecto a qué? Respecto a Y, ¿no? Y va a formar justamente una parábola, ¿no? Entonces, por eso se le indica o se más o menos entiende de que es constante. Bien, vamos a tener también, y es por eso que en la figura no vamos a poder observar que prácticamente en X sigue siendo a la par, ¿no? Pero en Y va aumentando, ¿no? Va aumentando y va bajando, ¿no? Entonces va formando justamente una parábola. Bien, ahora tenemos que otra de las características vendría a ser que en la altura máxima de h, ¿no? Del movimiento parabólico solamente existe velocidad x, ¿no? En la altura máxima. ¿Por qué? Entonces nosotros vamos a identificar justamente en el gráfico y tenemos una parábola que está así como una campana, ¿no? Total. Y vamos a poder identificar que vamos a tener una altura máxima. ¿Cuál va a ser el punto específico donde ya no va a subir más, ¿no? Y de donde va a empezar a descender? Ese punto exacto es justamente la altura máxima del movimiento parabólico. Y nos dice que solamente va a existir velocidad en X. Claro, porque en Y ya no va a aumentar más, ¿no? Ese va a ser su top máximo. Entonces ya no va a haber velocidad en ese momento, al contrario,
va a ser cero, ¿no? Va a ser absolutamente cero. ¿Por qué? Porque va a empezar a descender. Ya solamente va a avanzar por la gravedad más que por la velocidad. La velocidad hasta ahí disminuyó y va a empezar a bajar, ¿no? Entonces, por eso se indica que en ese punto solo hay velocidad en X, ya no hay velocidad en Y. Bien. Ahora, otra de las características, ¿no? Va a ser prácticamente la característica número 3, que nos indica que en el eje vertical se emplean las leyes de la caída libre, ¿no? Para nosotros haber llevado el movimiento prácticamente parabólico, ya debimos haber entendido parte de justamente eh, la caída libre. La caída libre es cuando un objeto uno lo lanza desde una cierta altura y ¡plum! Cae. Nada más, ¿no? Entonces aquí vamos a tener ciertas variables y en este caso nos indica que en el eje vertical se emplean justamente estas mismas leyes y van a entrar a tallar estas mismas variables, ¿no? ¿Por qué? Porque llega a un punto de altura donde va a caer, simplemente va a caer, ¿no? Ahora nos dice, y en el eje horizontal, las leyes de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? ¿Por qué? Porque va en línea recta, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a diferenciar. Otra de las características que va a poseer justamente este movimiento parabólico va a ser la fusión entre ambas teorías, ¿no? Que vendrían a ser justamente caída libre y el movimiento rectilíneo uniforme. Para esto ya deberíamos haber visto movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Para que nos dé una idea justamente de qué estamos hablando, ¿no? Pero básicamente aquí es cuando el móvil se desplaza a lo largo de una línea recta, no en forma lineal, en el eje obviamente X. Entonces, eso es lo que podemos nosotros apreciar en el gráfico, ¿no? Que el móvil, por ejemplo, está formando la parábola y llega a un punto donde en Y justamente utilizará o se empleará básicamente las variables de caída libre y en el eje Y, perdón, en el eje X, sí o sí va netamente el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Bien, ahora tenemos otra de las características que vendría a ser básicamente la velocidad neta de un proyectil en cualquier punto. Siempre es la tangente de la parábola. Entonces, eso tiene que quedar así bien grabado en nuestro consciente, ¿no? Donde la velocidad neta nos dice que es igual, o mejor dicho, nos indica que siempre es la tangente de la parábola. Entonces tenemos a la velocidad neta, que va a ser específicamente v. Vamos a tener a la velocidad horizontal, o sea, la velocidad en x, que va a ser justamente velocidad horizontal, velocidad en X, y la velocidad en Y, que va a ser la velocidad vertical, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tangente? La tangente, nosotros ya venimos viéndolo prácticamente en matemática, en geometría, ustedes que han trabajado el tema de los ángulos, entonces han podido ya diferenciar cuál vendría a ser la tangente. La tangente es justamente esa velocidad o ese vector que se desprende del lado de una circunferencia o de una curva, ¿no? Esa vendría a ser la tangente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, no tengo mi cinta, un círculo, imaginémonos este círculo, ¿no? Y tenemos justamente esta velocidad o este vector que está saliendo por la parte del costado, ¿no? Que está pasando. Esta es la tangente, ¿no? Este que sale prácticamente hacia el otro lado, ¿no? Esta vendría a ser la tangente. Bien, entonces ahora tenemos otra de las características que vendría a ser bajo la misma rapidez de lanzamiento, dos proyectiles van a lograr el mismo alcance, ¿no? Cuando los ángulos de lanzamiento sean complementarios. Hay muchos ejemplos, hasta cierto punto ejercicios, ¿no? Donde nos indican eso, ¿no? Nos indica cuál es la velocidad del proyectil A, sabiendo que ambos ángulos, que A con B, perdón, que el ángulo alfa y beta son complementarios. Entonces ahí tú dirás, ¿te acuerdas de esta característica y de esta ley, ¿no? Donde nos dice que
bajo la misma rapidez de lanzamiento, dos proyectiles logran el mismo alcance, ¿no? Cuando los ángulos son complementarios. Entonces, ¿cuál será el alcance? El mismo alcance del proyectil A será el mismo alcance del proyectil B, siempre y cuando te dé esta condición de que ambos ángulos son complementarios, ¿no? Y a veces así de sencillo se resuelven los ejercicios y uno no se da cuenta, ¿no? Por estos simples conceptos de leyes que se nos establecen como características, ¿no? Ahora, ¿cómo saber que un ángulo es complementario de otro? Esto de acá ya lo ven ustedes también desde geometría, donde se entiende que para que sean complementarios ambos deben sumar 90 grados, ¿no? La sumatoria de ambos debe ser sí o sí 90 grados, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que identificar. Ahora, si hablamos de suplementario, ¿cuánto será? Ambos tienen que medir 180 grados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de complementarios, 90 grados, y cuando hablamos de suplementarios, 180 grados. Bien, chicos. Entonces, pasamos rápidamente a la sexta característica que nos indica bajo la misma rapidez, o sea, V, de lanzamiento, un proyectil logra un alcance horizontal máximo, ¿no? Cuando el ángulo de lanzamiento es de 45 grados, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, yo lanzo 5 proyectiles, o como en este caso, 3 proyectiles, ¿no? Voy a lanzar 3 al mismo tiempo, pero obviamente no los 3 no los voy a lanzar del mismo ángulo, los voy a lanzar con distintos ángulos, ¿no? Uno será más angosto, como estamos viendo, el otro y el otro, ¿no? Y nos está diciendo, ¿no? Que bajo la misma rapidez, o sea, con la misma velocidad que yo aplique de lanzamiento, un proyectil logra un alcance horizontal máximo cuando el ángulo es de 45 grados. Es decir, que si de los 3 proyectiles que yo estoy lanzando, ¿no? Hay uno que está formando 45 grados, este va a ser el que va a tener el alcance horizontal máximo a comparación del resto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener como ley, como clave. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, en algún ejemplo nos van a indicar justamente el tema de, tengo, por ejemplo, 3 proyectiles, ¿cuál será el alcance máximo del proyectil B que está formando 45 grados? Bueno, entonces ahí verás, ¿no? Cuál es el alcance que está teniendo y listo. Se soluciona el problema bastante rápido, ¿no? ¿Quién es el que tiene mayor alcance? Bueno, será el proyectil B porque obviamente tiene 45 grados y según la ley, según la característica específica del movimiento parabólico, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces, sí o sí se determina de esa manera, pues, muchos resultados en realidad. Bien, entonces para eso vamos a tener ciertos ejemplos, ¿no? Para poder más o menos tener una idea, poder desarrollar, ¿no? Y no se nos haga muy complicado el hecho de desarrollar nuestros ejercicios, incluso nuestro examen, ¿no? Tenemos que un balón de fútbol que se patea con un ángulo de elevación de 37 grados, dice, y una velocidad de 20 metros por segundo, hay, pero nos están dando un dato importante. Ojo, la gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Bien, ¿por qué? Porque hay muchos casos donde nos indican que la gravedad es 9.8, o sea, va de 9.8 a 10, en realidad son 0.2 de diferencia, pero hay distintas bibliografías en las cuales se va a considerar 9.8 y en otras se va a considerar 10. Entonces, ese es un dato importante que nosotros tenemos que tener en cuenta al desarrollar, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien a veces nos dan masa, el peso, nosotros queremos saber el peso y qué vendría a ser el peso, vendría a ser masa por gravedad, básicamente, ¿no? Entonces, sí o sí, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en cada uno de los detalles que nos brinda un ejercicio, ¿no? Entonces ya tenemos que se bate un ángulo de elevación 37 grados, velocidad de 20 metros por segundo y gravedad 10 metros por segundo cuadrado. Bien, tenemos que hallar el tiempo de viaje hasta golpear el suelo, o sea, hasta que llega y choca el suelo.
finalmente tenemos, o bueno, en segundo lugar tenemos la B, que nos indica la altura máxima, y finalmente el alcance horizontal, ¿no? Entonces acá nos está diciendo que tiene 37 grados, no cumple con la ley de los 45 grados, entonces no podemos identificar todavía que ese sea el alcance máximo, pero igual solamente nos están pidiendo el alcance, entonces no hay problema. Bien, vamos a ir a la solución. Y ojo, en física y matemática es bastante recomendable. Yo sugiero bastante también esta metodología de estudio y de trabajo y de solución, en la cual ustedes puedan tener una cartillita, ¿no? Con sus fórmulas, ¿no? Por ejemplo, V es igual a D sobre T. V es igual a velocidad, D es igual a distancia y T es igual a tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera ustedes ya asocian bastante rápido y dicen, ah, mi formulario. Van y sacan su formulario y verifican, ¿no? Sus fórmulas y sobre todo qué variables están incluidas dentro de esas fórmulas para poder trabajarlas, ¿no? Entonces, es importante eso. Y otro detalle también que es importante para la física y para la matemática, según como yo lo considero, es dibujar, ¿no? Es dibujar justamente para que se nos haga un poco más sencillo ya el resultado. Entonces, aquí en este caso sí están dibujando, ¿no? También para darnos referencia de que sí es un movimiento parabólico, ¿no? Y tenemos que graficamos el movimiento parabólico descomponiendo la velocidad inicial, ¿no? Entonces vamos a tener que va justamente desde un punto A hasta, bueno, en este caso un punto C le están colocando, ¿no? Y va a formar toda esa parábola, ¿no? ¿Por qué dibujamos ya el punto C? Porque nos está indicando que requieren, ¿no? El tiempo de viaje hasta que golpea el suelo, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que tener en cuenta esa distancia, ¿no? Y ese tiempo. Bien, ahora nos indica que en el eje vertical usamos caída libre, ¿no? Viendo las características justamente anteriores, ¿no? Vamos a utilizar caída libre del tramo A al tramo B, que es justamente el que va a formar o vamos a llegar a la altura máxima, ¿no? Y para este diferenciamos o nos acordamos que cuando llegamos a la altura máxima, la velocidad, ¿cuánto es? La velocidad en Y va a ser prácticamente cero, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos un dato, velocidad final, o mejor dicho, velocidad en Y igual cero, ¿no? Y ya va a haber una velocidad que va a entrar en juego que va a ser justamente ya cuando empieza a bajar, ¿no? Entonces, vamos a tener que en nuestro formulario, según caída libre, perdón, tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo que va de A a B, ¿no? Entonces, en velocidad final o velocidad en Y, vamos a tener que va a ser 0, ¿no? Que es igual justamente a qué? A 12, ¿no? Que va a ser la velocidad inicial, ¿no? Y tenemos también, ahora, ¿por qué 12? ¿No? Ustedes se preguntarán, ¿pero de dónde salió 12? Bien, lo que vamos a hacer, o mejor dicho, cómo se trabaja, es que una vez que has dibujado y como te ha indicado que hay una elevación, o sea, hay un ángulo de 37 grados, lo que se va a hacer básicamente es calcular cuál es la velocidad en Y cuál es la velocidad en X, ¿no? Ahora, la velocidad en X es constante, ojo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a empezar a descomponer, ¿no? Tenemos acá nuestra velocidad en X, nuestra velocidad en Y también tenemos nuestra resultante que va a ser como la tangente prácticamente, ¿no? Entonces, esa velocidad es de cuánto, es de 20 metros por segundo. Ahora la velocidad en X, ¿cuánto será? Si tenemos ya la velocidad en Y, ¿no? Y vamos a calcular. El ángulo es de 37 grados, entonces si es un triángulo o rectángulo notable, sí, efectivamente, muy bien. Entonces reemplazamos y efectivamente nos sale que la velocidad en X eh, ¿cuánto va a ser? 12, ¿no? Y reemplazamos por la gravedad que nos están indicando que es 10 y el tiempo, que es lo que vamos a hallar porque no lo sabemos,
¿no? Entonces tenemos que el tiempo que va de A a B, o sea, hasta el punto máximo, va a ser básicamente de 1.2 segundos, ¿no? Según esta formulación y según este resultado. Bien, ahora tenemos que el tiempo que va de A a C es lo que nos están pidiendo, es lo que queremos básicamente, ¿no? Entonces, para tener este tiempo vamos a tener que es 2 veces prácticamente, porque nos indican que según caída libre, ¿no? Estamos partiendo a la mitad de la altura máxima, vendría a ser la mitad. Entonces, el tiempo que va de A a C, o sea, que hace completo, vendría a ser básicamente el doble. Y para que sea el doble, multiplicamos por 2 y el tiempo de AC va a ser igual a 2.4 segundos, ¿no? Que demora. Ahora, en el eje vertical nos indica hallamos la altura máxima de H usando caída libre del tramo de A a B hasta la altura máxima, ¿no? Y nos indica que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Y vamos a reemplazar y vamos a tener que la altura máxima, ¿cuánto va a ser? 7.2 metros. Ese es para responder justamente la incógnita B, ¿no? Que nos están pidiendo. Ahora, para poder hallar la incógnita C, que es el alcance horizontal, nos dice que el eje horizontal usamos MRU, ¿no? Que vendría a ser el movimiento rectilíneo uniforme, porque estamos en el eje X. Ahora, para hallar el alcance horizontal, vamos a tener que X es igual a la velocidad en X por el tiempo, ¿no? Por el tiempo que justamente se está trabajando o se va a mover el móvil. Y dentro de esto vamos a tener pues que la velocidad en, ¿cuánto era la velocidad en X? Era 16, ¿no? Por 2.4 que era el tiempo que emplea para hacer ese recorrido. Y finalmente X, ¿cuánto va a ser? 38.4 metros, ¿no? Esa va a ser la distancia que va a recorrer prácticamente el móvil desde el punto A hasta el punto C, o mejor dicho, que va a llegar hasta el alcance horizontal máximo que pueda, según los 37 grados, ¿no? Del ángulo que se ha establecido. Entonces, eso es básicamente el resultado, ¿no? Con 3 variables que se están tomando de acuerdo a este ejercicio, ¿no? De acuerdo a lo planteado para este ejercicio. Entonces, bien, vamos a ver uno más, ¿no? Para ver, de repente nos preguntan aquí otro tipo de variables y nos da pues una aclaración mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí tenemos que lo que nos está indicando es que un muchacho que está en la torre, ¿no? Como se ve en la imagen, lanza una pelota, dice, ¿no? Que cae a 20 metros. Hay la velocidad horizontal de lanzamiento y nos dice que la gravedad es igual a 10 metros por segundo cuadrado. Bien, entonces acá vamos a utilizar caída libre, ¿no? Y en caída libre, básicamente tenemos que la altura es igual a la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, ¿no? Entonces vamos a reemplazar las variables. ¿Por qué? Porque en la figura nos está mostrando que la altura a la que él se encuentra es de 5 metros, ¿no? Nos indica que la gravedad es 10 y el tiempo obviamente no lo sabemos, ¿no? Lo vamos a averiguar. Bien, entonces determinamos que el tiempo finalmente va a ser igual a ¿qué? Igual a 1 segundo, ¿no? ¿Y qué nos estaban pidiendo? Ahí la velocidad. Bien, hasta este momento tengo tiempo, ¿no? Tengo también una distancia que ha recorrido, que son los 20 metros, y tengo mi altura de 5 metros. Vamos a ver qué fórmula vamos a utilizar. En este caso, como es un eje horizontal, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hay la velocidad horizontal, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos a tener que X es igual a la velocidad en X por el tiempo, ¿no? Ahora, X, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la distancia prácticamente, ¿no? Entonces, la distancia es igual a velocidad por tiempo y vamos justamente a
a desarrollar, ¿no? A reemplazar, mejor dicho, los valores, y la velocidad es igual a 20 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad en X, la velocidad horizontal que justamente nos está pidiendo este ejercicio, ¿no? Y es así, de esta manera bastante clara y rápida y hasta cierto punto no tan compleja, ¿no? Es el movimiento horizontal, movimiento parabólico, perdón, ¿no? Y vamos a ver, nos da tiempo para un ejercicio más, y específicamente sí. Bien, vamos, entonces tenemos por último un ejercicio más, ¿no? Que vendría a ser... eh, que una avioneta vuela horizontalmente a una altura de 500 metros, con una velocidad de 70 metros por segundo. Ahora nos dice, cuando está pasando sobre una cabaña, se desprende una de las ruedas de la avioneta. ¿A qué distancia de la cabaña impacta esta rueda? Y nos dice que la gravedad es de 10 metros por segundo. Bien, vamos a la solución. Por la ley de la inercia, ¿no? Se sabe que al desprenderse la rueda, esta sale con la misma velocidad de la avioneta. Claro, porque todos los componentes dentro de un móvil, cuando ya tienen movimiento, se encuentran a la misma velocidad, ¿no? Incluso nosotros, si estamos, por ejemplo, dentro de un carro, micro, combi, lo que sea, ¿no? Vamos a estar a la misma velocidad a la cual se encuentra el carro. Y es por eso que a veces cuando el carro tiende a frenar, ¿no? Nuestro cuerpo que está yendo a la misma velocidad va a tender a resistirse y es por eso que cuando el Señor va a frenar, lo primero que vamos a hacer es irnos hacia adelante y regresar a nuestro lugar, ¿no? Entonces, eso es parte de la ley de la inercia. Pero por lo general, nosotros como parte de un mismo movimiento estamos compartiendo la misma velocidad. Lo mismo pasa en este caso, pues, ¿no? Con la rueda de la avioneta, puesto que están compartiendo la misma velocidad. Bien, entonces, bien, ya está dibujado prácticamente, ¿no? Pero nos están pidiendo esa distancia porque no saben prácticamente a qué distancia es que va a impactar esta rueda, ¿no? Ahora, en el eje vertical usamos caída libre. No hay nada más que hablar al respecto. Y dentro de la caída libre tenemos la siguiente fórmula, que la altura es igual a la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces tenemos que la altura, ¿cuánto es? 500 metros, reemplazamos un medio, la gravedad, ¿cuánto es? 10 metros, ¿no? Y el tiempo que no lo sabemos, pero lo vamos a averiguar, ¿no? Entonces tenemos que el tiempo es igual a ¿qué? Simplificamos y nos quedamos con 10 segundos, ¿no? Entonces eso vendría a ser el tiempo. Ahora, en el eje horizontal, que vendría a ser la distancia prácticamente, ¿no? Vamos a tener que, vamos a utilizar movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque este va a avanzar, ¿no? En esa longitud y en esa distancia. Entonces vamos a utilizar la fórmula que es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? Entonces, X en este caso está reemplazando la variable de la velocidad, de la distancia, ¿no? Entonces vamos a reemplazar los datos o la información que se nos está brindando, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad en X va a ser básicamente 70 metros por segundo, ¿no? Que nos está indicando la velocidad de la avioneta por 10 segundos, que es el tiempo que nosotros hemos hallado, ¿no? Vamos a reemplazar y finalmente nos va a arrojar que la distancia es de ¿cuánto? De 700 metros, ¿no? Entonces, esa es justamente la distancia que nosotros vamos a finalmente obtener y que va a ser la respuesta, obviamente, a nuestra pregunta, ¿no? Y bien, chicos, aquí nos quedaríamos, ¿no? Nos vamos a quedar aquí, más bien todavía no se retiren porque quiero justamente tomar, bueno, sacar una screenshot de los asistentes, ¿no? A la clase del día de hoy. Aquí tengo que presentarlo y espero que haya quedado
bastante claro, ¿no? Y si no, igual me pueden consultar al respecto, no hay ningún tipo de problema. Estamos justamente para absorber cualquiera de sus dudas, ¿no? Cualquiera de las dudas que puedan tener. Y bien, en todo caso sería ya hasta una próxima oportunidad, jóvenes, y espero que tengan pues un bonito fin de semana. Hasta luego, chicos.